El antiguo Egipto es, sin duda, uno de los rincones más notables e intrigantes de la historia de la humanidad. Pero por muchas cosas geniales que hayas oído sobre él, apostamos a que apenas has arañado la superficie. Ni siquiera los egiptólogos más expertos lo saben todo por eso. Te aseguro que no deberías perderte este video. Estas son 20 cosas increíbles que no te enseñaron sobre el antiguo Egipto. Número 20. Busto de Nefertiti. El cautivador busto de Nefertiti, una extraordinaria obra maestra del antiguo Egipto, revela la belleza y el encanto intemporales de la reina Nefertiti, la estimada gran esposa real del faraón Akenatón. Realizada hacia el año 1345 a.C. por las hábiles manos de Tutmosis, esta exquisita escultura fue descubierta en el mismo taller donde se cree que fue creada, en la antigua ciudad de Amarna, Egipto. Célebre por su elegancia y gracia, el busto de Nefertiti ha cosechado una inmensa fama como una de las obras más reproducidas del antiguo Egipto. Ha transformado a Nefertiti en una figura icónica que representa el epítome de la belleza femenina en el mundo antiguo. Y es fácil ver por qué. Es impresionante. Sin embargo, su belleza también viene acompañada de muchos momentos históricos oscuros. En 1912, un equipo arqueológico alemán pionero dirigido por Ludwig Borchardt se topó con este encantador artefacto. Sin embargo, ante las estrictas normas que prohibían sacar valiosos tesoros arqueológicos de Egipto, Borchardt decidió camuflarlo con una capa de arcilla para sacarla de contrabando de Egipto. El busto ha desatado un ferviente debate entre Egipto y Alemania, con Egipto exigiendo su repatriación desde su primera revelación pública en 1924. Esta disputa ha suscitado debates sobre el papel de los museos en la rectificación de las heridas infligidas por el colonialismo, provocando la introspección y el examen crítico del pasado y la convincente narrativa que rodea al colonialismo europeo y su impacto en la rica historia y patrimonio cultural de Egipto. Está claro que los alemanes robaron el busto. ¿No debería volver a sus legítimos propietarios? Y ahora es momento del tema curioso. Egipto no es lo que crees que es. Los turistas que lo han visitado cuentan todo tipo de historias disparatadas. Esta imagen es una recreación artística de uno de esos relatos. Uno que provocó escalofríos a todos los que lo han oído. ¿Por qué? Porque más de una persona ha afirmado haber visto lo mismo, lo que deja claro que debe haber algo de verdad. Estos turistas afirman que durante su visita a las pirámides han visto a una criatura que se deslizaba entre las rocas y la arena. Una criatura que los lugareños afirman no ver. Podrían estar inventándoselo, por supuesto, o simplemente imaginándoselo. Pero aquí está el truco. Todos los relatos de los testigos describen a la criatura más o menos igual. Un hombre humano con cabeza de perro. No es una mera coincidencia, ¿verdad? Si es real, ¿qué es esta cosa? ¿Y por qué solo pueden verla los forasteros de la zona? Puede que Egipto sea un lugar hermoso, pero seguro que también da miedo. Como siempre, cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios más abajo, utilizando el hashtag Tema Curioso. Número 19. Las pirámides egipcias no fueron construidas por esclavos. Egipto desveló muchas tumbas recién descubiertas de más de 4.000 años de antigüedad, atribuyéndolas a individuos que participaron en la construcción de las grandes pirámides de Giza. Este notable hallazgo sirve como prueba adicional que contradice la creencia de que los esclavos fueron los responsables de la construcción de estas antiguas estructuras. Básicamente, lo que siempre hemos visto en las películas de Hollywood no es cierto. ¡Qué sorpresa! Las tumbas consisten en una serie de pozos discretos, de unos 9 pies de profundidad, donde se desenterraron una docena de esqueletos de constructores de pirámides. La arena seca del desierto ha conservado impecablemente estos restos, junto con recipientes que en su día contenían cerveza y pan destinados al más allá de los trabajadores. Estos constructores procedían de familias egipcias empobrecidas que residían tanto en el norte como en el sur del país. Eran muy respetados por su labor, hasta el punto de que los que perecían durante la construcción eran honrados con entierros en tumbas cercanas a las pirámides sagradas de sus faraones. Así que sí, no eran esclavos en absoluto. Las propias tumbas no contenían metales preciosos ni objetos de valor, lo que las protegió eficazmente de los saqueadores de tumbas a lo largo de la historia. Estos hombres consumían carne con regularidad. De hecho, se les proporcionaba un suministro diario de 21 reses y 23 ovejas, procedentes de granjas locales. También trabajaban en turnos de 3 meses.
Así es, tenían vacaciones pagadas. Más de 10.000 trabajadores tardaron más de 3 décadas en construir una sola pirámide. Y asegúrate de suscribirte y de que te guste el video, o entrarás en las pirámides y nunca volverás a encontrar la salida. Número 18. Libro de los Muertos. El antiguo texto funerario egipcio, conocido como el Libro de los Muertos, se utilizó desde los primeros años del Reino Nuevo, aproximadamente 1550 a.C., hasta alrededor del 50 a.C. Su nombre egipcio original puede traducirse como el Libro de la Salida al Día o el Libro de la Salida a la Luz. Aunque se hace referencia a él como libro, no es exactamente un libro, sino más bien una recopilación suelta de textos que incluyen numerosos hechizos mágicos diseñados para ayudar a los difuntos en su viaje a través de la Duat, el inframundo, y hacia la otra vida. Estos textos fueron escritos por diversos sacerdotes a lo largo de aproximadamente 1000 años. Es importante señalar que no existió una versión singular o definitiva del Libro de los Muertos. Los papiros conservados contienen una variada selección de textos religiosos y mágicos y presentan variaciones considerables en sus ilustraciones. Algunos individuos incluso encargaron copias personalizadas del Libro de los Muertos, seleccionando los conjuros que consideraban más esenciales para su propio paso a la otra vida. Compuesto por numerosos textos individuales y sus correspondientes ilustraciones, el Libro de los Muertos comienza frecuentemente sus subsecciones con la palabra Ra. Puede interpretarse como boca, discurso, conjuro, pronunciación, encantamiento o capítulo de un libro. Esta ambigüedad lingüística es muy interesante, pues refleja la creencia egipcia en la estrecha relación entre el habla ritual y el poder mágico. En el contexto del Libro de los Muertos, este término suele traducirse como capítulo o conjuro. ¿No es fascinante? Número 17. Los animales eran vistos como encarnaciones de los dioses. A lo largo de la historia, los egipcios fueron un pueblo profundamente religioso, que sentía una gran veneración por lo divino. Sin embargo, su sistema de creencias difería de nuestro concepto de un dios único. Percibían todo el mundo natural como rebosante de seres sagrados, manifestados en los árboles y sobre todo en los animales, lo que les llevaba a adorarlos igual que hoy adoramos a Dios. Esta perspectiva se extendía a diversos elementos de la naturaleza. La higuera silvestre, conocida como sicomoro, y la palmera se consideraban sagradas. Además, numerosos animales eran vistos como encarnaciones de distintas deidades. Los toros, las vacas, los gatos, los perros, los carneros, las cabras, los leones, las leonas, los chacales, los escorpiones, los cocodrilos, los hipopótamos, la cobra venenosa, también llamada serpiente Uraeus, así como varias aves, como los halcones y los buitres, tenían un significado divino. Con el tiempo, estas deidades animales empezaron a ser consideradas como seres más personalizados. Para representarlo, los egipcios los representaban con forma humana, pero con cabezas de carneros, chacales, vacas, halcones y otros animales. Algunas deidades tenían incluso varios animales asociados a ellas. Por ejemplo, tanto los carneros como los gansos estaban vinculados a Amón de Tebas, mientras que los babuinos y los ibis se consideraban sagrados para Tot, el gran dios de la sabiduría. Y por supuesto, no olvidemos su fascinación por los gatos. Estas criaturas gráciles y sagradas estaban asociadas a la diosa Bastet, que originalmente era una feroz leona guerrera diosa del sol, adorada durante la mayor parte de la historia del antiguo Egipto. Número 16. Los egipcios se maquillaban. Aunque el maquillaje se ha convertido en un negocio multimillonario en los últimos tiempos, la práctica de maquillarse para tener mejor aspecto no es ni mucho menos un fenómeno nuevo. De hecho, los egipcios adoraban disfrazarse y maquillarse. Tenían un extraordinario surtido de cosméticos y poseían un arte exquisito para maquillarse. En la antigüedad, el atuendo y la apariencia tenían un significado inmenso para los egipcios. Todos los aspectos, desde la vestimenta hasta los cosméticos, se elaboraban meticulosamente para exudar belleza y cautivar la mirada. La aplicación de cosméticos en el antiguo Egipto tenía fines tanto estéticos como protectores. Tanto los hombres como las mujeres utilizaban diversos productos cosméticos, aplicándolos generosamente para proteger su piel de las duras condiciones climáticas y de alineador negro para proteger sus ojos de los intensos rayos del sol. El tipo de maquillaje utilizado variaba según la clase social y cumplía distintas funciones. Por supuesto, no tenían tantos colores y opciones como hoy en día, pero los suyos seguían siendo muy atrevidos.
Tenían maquillaje negro hecho de carbón, sulfuro de plomo y óxido de manganeso, y se utilizaba para realzar la belleza de los ojos. El maquillaje verde procedía de minerales a base de cobre, como la malaquita. Añadía un toque de encanto al rostro. El maquillaje rojo consistía en una mezcla de ocre rojo y agua, y al igual que hoy en día, se aplicaba para realzar el color de los labios y las mejillas, creando un brillo vibrante y sonrosado. Número 15. Las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos en el antiguo Egipto. A veces, la raza humana evoluciona para mejor. Y a veces, por desgracia, vamos hacia atrás. Tal es el caso de la posición de la mujer en Egipto. Como se observa en los primeros registros arqueológicos conservados, las mujeres egipcias tenían el mismo estatus que los hombres dentro de la sociedad egipcia, independientemente de su estado civil. Entre las figuras notables de la sociedad egipcia destacan Cleopatra y Nefertiti como gobernantes de renombre. Cleopatra, junto con Marco Antonio, gobernó hacia el año 31 a.C. También fue corregente de sus dos hermanos esposos y de su hijo. Nefertiti, esposa principal del faraón egipcio Amenhotep IV, participó activamente en la sociedad egipcia, junto con sus hijos. Además de estas mujeres gobernantes, Hatshepsut subió al trono y reinó como faraona desde aproximadamente 1503 hasta 1480 a.C. Centró significativamente la economía egipcia en el comercio y cambió el imperio. Aunque el número de mujeres gobernantes en la sociedad egipcia ha sido relativamente limitado, las mujeres siempre fueron consideradas iguales a los hombres en cuanto a estatus y oportunidades legales. Tuvieron la oportunidad de participar en actividades económicas, incluido el papel de comerciantes, sobre todo entre las clases bajas. Las mujeres también desempeñaban un papel activo en las actividades religiosas, como sacerdotisas. En particular, durante la sexta dinastía, Nebet se convirtió en visir, lo que la convirtió en la primera mujer de la historia en ocupar tal cargo. Número 14. Los antiguos egipcios utilizaban los vasos para almacenar los órganos internos. En el misterioso mundo del antiguo Egipto surge una práctica intrigante en torno a la vida después de la muerte: el uso de vasos canopos. Estos ornamentados recipientes desempeñaban un papel vital en la conservación de los órganos del difunto durante el proceso de momificación. Lo que hace que estos tarros sean aún más cautivadores es la asociación de cada tarro con un hijo de Horus concreto. El primer hijo de Horus, Imseti, se encargaba del hígado, considerado el asiento de las emociones y la vitalidad humanas. La representación de Imseti como una deidad con cabeza humana simbolizaba su naturaleza compasiva y nutricia, pues salvaguardaba ese órgano esencial. El segundo hijo, Api, custodiaba los pulmones, fuente de aliento y fuerza vital. Con su cabeza de babuino personificaba la energía divina que sostenía la existencia, ofreciendo protección a los pulmones cuando emprendían el viaje eterno. El Qebensejuev, con cabeza de halcón, tercer hijo de Horus, asumía la responsabilidad de la protección de los intestinos. Estos órganos se representaban la digestión y la alimentación, y Qebensenuev los protegía, asegurando el sustento del difunto en la otra vida. Por último, Duamutef, representado como una deidad con cabeza de chacal, vigilaba el estómago, órgano vital asociado a la fuerza. La asignación de órganos específicos a cada hijo de Horus revela la profunda creencia que los antiguos egipcios tenían en la conservación meticulosa del cuerpo y sus componentes. Muestra su comprensión de la importancia de estos órganos en el viaje eterno, salvaguardando no solo el físico, sino la esencia misma del individuo. Número 13. Rescate de un barco de 5.000 años de antigüedad en Egipto. Según informes recientes, arqueólogos franceses han desenterrado un barco de madera de hace 5.000 años durante su expedición en Egipto. El descubrimiento tuvo lugar en Abu Rawash, situado al oeste de El Cairo. La embarcación solar faraónica, que mide aproximadamente 19 pies de largo y 5 pies de ancho, se encontró en muy buen estado. La embarcación pertenece a la época del faraón Den, uno de los reyes más estimados de la primera dinastía. Según las antiguas creencias, las barcas solares estaban destinadas a acompañar a los faraones en la otra vida, por lo que eran enterradas cerca de ellos al morir. Las planchas de madera de esta barca en concreto están siendo restauradas antes de ser expuestas en un museo, y han sido transportadas al Museo Nacional de la Civilización Egipcia, donde se llevarán a cabo los trabajos de restauración. Se espera que el museo esté terminado en un futuro próximo y se prevé que el barco restaurado se exponga al público en algún momento.
El equipo de arqueólogos franceses responsable del descubrimiento trabaja para el Instituto Francés de Arqueología Oriental. Llevan excavando en Abu Rawash desde principios del siglo XX. Número 12. Antiguo juego de mesa egipcio de la muerte. Hace unos 3.500 años, un intrigante juego del antiguo Egipto conocido como Senet servía para comunicarse con los difuntos. Este juego de mesa de la muerte ocupó un lugar destacado en la sociedad egipcia durante aproximadamente 2.500 años, reflejando un significado espiritual en sus últimas etapas. Recientemente, un experto afirma haber tropezado con un tablero de Senet de este periodo de transformación. En él participaban 2 jugadores que controlaban 5 peones cada uno, colocándolos en una cuadrícula de 30 casillas dispuestas en 3 filas de 10. Mediante la tirada de un dado, los jugadores maniobraban estratégicamente sus peones, con el objetivo de guiar a los 5 hasta el punto final situado en la esquina inferior derecha del tablero. Con el paso del tiempo, los textos egipcios empezaron a describir el Senet como una representación del viaje del alma a través del reino de los muertos. El tablero recién descubierto muestra un avance significativo, ya que presenta un símbolo jeroglífico que representa el agua en una casilla. Los arqueólogos interpretan que este símbolo representa un lago o río con el que se encuentra el alma durante su paso por el inframundo. Sorprendentemente, parece ser una de las primeras representaciones visuales de este aspecto del viaje de ultratumba en un tablero Senet. Este notable descubrimiento arroja luz sobre la evolución del juego entrelazado con el concepto de la muerte, solidificando su estatus como el juego de la muerte original. Número 11. Inventaron la prueba del embarazo. Al parecer, los egipcios tenían su propio test de embarazo que databa del año 1350 a.C. Por supuesto, no se parecía en nada a un test de embarazo moderno con la famosa línea azul, pero sin embargo, implicaba orina. Sí, así como lo oyes. Descubrieron un papiro que describe un método en el que una mujer potencialmente embarazada orinaba sobre semillas de trigo y cebada durante varios días. Según el documento, si la cebada crecía, indicaba la posibilidad de un hijo varón, mientras que el crecimiento del trigo significaba una posible hija mujer. Si no crecía ninguno de los dos, sugería que la mujer no concebiría en absoluto. En 1963, unos investigadores realizaron experimentos para validar esta antigua teoría. Sorprendentemente, sus hallazgos revelaron que aproximadamente el 70% de las veces, la orina de las mujeres embarazadas estimulaba realmente el crecimiento de las semillas, mientras que la orina de las mujeres y los hombres no embarazados no mostraba el mismo efecto. Desde entonces, los estudiosos han reconocido que se trata de un descubrimiento innovador, ya que puede haber sido la primera prueba capaz de detectar una sustancia distintiva presente en la orina de las mujeres embarazadas. Algunos expertos han postulado que los elevados niveles de estrógenos en la orina de las mujeres embarazadas desempeñaron un papel crucial en la precisión de la prueba. Esta antigua práctica egipcia pone de manifiesto su notable capacidad de observación y su temprana comprensión de los cambios biológicos relacionados con el embarazo. En cierto modo, estaban mucho más avanzados que la Europa de la Edad Media, lo que ocurrió siglos más tarde. Número 10. El azul egipcio se fundó en el antiguo Egipto. Retrocede en el tiempo más de 5.000 años hasta el nacimiento de un tono vibrante que cautivó al antiguo Egipto, el azul egipcio. Este genial pigmento sintético surgió alrededor del año 3300 a.C., lo que lo convierte en el más antiguo de su clase en el mundo. Desde los bulliciosos centros de producción de Amarna y Memphis hasta las costas del sur de Italia, cerca de la bahía de Nápoles, durante la época romana, el azul egipcio era lo mejor. ¿Por qué era tan radical? Bueno, para empezar, el azul egipcio era una alternativa rentable al índigo, ese tinte extravagante importado de la India. Este pigmento azul eléctrico tuvo una gran demanda en todo el Imperio Romano, alimentando un bullicioso comercio que llevó el color a las masas. Y es relativamente fácil de hacer. Todo lo que necesitas es arena, natrón, carbonato sódico o ceniza mezclada con minerales o virutas de cobre. Todo ello combinado para crear un brebaje parecido a la harina. Una vez que los ingredientes estaban perfectamente mezclados, se hacían pequeñas bolas y se metían en un horno abrasador. Estamos hablando de temperaturas que alcanzaban la asombrosa cifra de 850 a 1000 grados Celsius. ¿El resultado? Un fascinante bulto azul y vidrioso llamado acertadamente frita. Esta preparación mágica podía molerse y convertirse en un pigmento digno de los dioses.
Por desgracia, el reinado del azul egipcio como pigmento llegó a su fin con la caída del Imperio Romano. Pero, ¿adivina qué? Los investigadores modernos están descubriendo nuevos usos alucinantes de esta antigua maravilla. El azul egipcio brilla como una estrella en el rango infrarrojo, y experimentos recientes han demostrado que finalmente molido o micronizado puede utilizarse como polvo para huellas dactilares de última generación. Genial, ¿eh? Número 9. El fenómeno de romper la nariz de la estatua en el Egipto faraónico. Cuando piensas en el arte del antiguo Egipto, ¿qué te viene a la mente? Majestuosas estatuas de faraones, intrincadas esculturas de venerados dioses y diosas y... oh, claro, las narices que faltan. Es un rasgo peculiar que ha dejado a los expertos rascándose la cabeza y a los teóricos de la conspiración zumbando con teorías descabelladas. Pero, ¿y si te dijéramos que no es solo el resultado de los estragos del tiempo? No, amigo mío, hay algo mucho más siniestro en juego. Según las incansables investigaciones de nuestros expertos detectives, esa destrucción deliberada de narices en el arte egipcio antiguo va más allá de la mera casualidad. Al parecer, los ladrones de tumbas tenían un as bajo la manga. Creían que mutilando estas esculturas sagradas podrían eludir la ira de los espíritus vengativos. Ahora, puede que estés pensando, pero las narices se rompen todo el tiempo, ¿no? Claro, es un punto válido, pero deja que te ilustremos un poco más. Este peculiar fenómeno no se limita solo a las estatuas. Incluso escenas delicadamente esculpidas en losas planas han sido víctimas de este acto selectivo de agresión. Lo que llama la atención es la coherencia de esta destrucción generalizada. No se trata de vandalismo sin sentido, sino de una retorcida mezcla de motivaciones políticas y religiosas. Para los antiguos egipcios, estas esculturas albergaban la esencia de las personas que representaban. Rompiendo la nariz, estos ladrones de tumbas pensaban que podían privar de poder a la estatua. Era como si estuvieran desactivando su alma. Número 8. El antiguo Egipto era famoso por la momificación de animales. Cuando piensas en la momificación, tu mente probablemente evoca imágenes de faraones adornados con oro, envueltos en lino y enterrados en grandes pirámides. Pero lo que quizá no sepas es que los antiguos egipcios llevaron su juego de momificación a un nivel completamente nuevo, incluyendo a nuestros queridos amigos peludos en la mezcla. Así es, la momificación de animales estaba de moda. Los animales ocupaban un lugar especial en la cultura egipcia. No eran solo mascotas comunes y corrientes o fuentes de alimento, sino que también eran venerados por motivos religiosos. Desde gatos hasta cocodrilos, toda una colección de criaturas fueron embalsamadas con diversos fines. En primer lugar estaban las queridas mascotas. Los egipcios querían asegurarse de que sus peludos compañeros tuvieran un billete para la otra vida, así que les daban el tratamiento completo de momificación. Al fin y al cabo, ¿quién no querría tener a su fiel compañero a su lado en el más allá? Y también consideraban que algunos animales eran manifestaciones físicas de las deidades egipcias. Por ejemplo, Bastet, la diosa felina, está claramente representada por un gato. Por tanto, los gatos eran sagrados. A lo largo de la historia del antiguo Egipto, los animales reinaron de forma suprema. Ninguna otra cultura tuvo una relación tan profunda con ellos. De hecho, casi la mitad de todos los jeroglíficos representaban animales de un modo u otro. Los egipcios creían que su supervivencia, tanto física como espiritual, dependía de cómo trataran a estas criaturas. Para ellos, era un asunto serio. Número 7. El antiguo Egipto era famoso por llevar barba. Estamos a punto de desvelar una antigua tendencia que incluso los más entregados entusiastas del vello facial podrían encontrar un poco peculiar. Todos podemos imaginarnos a los poderosos faraones pavoneándose con sus opulentas túnicas, pero ¿qué llevan en la barbilla? Sí, barbas metálicas postizas. Estos sofisticados gobernantes eran conocidos por su aspecto bien afeitado, meticulosamente cuidado hasta la perfección. Entonces, ¿por qué demonios se tomaban la molestia de ponerse estas melenas faciales sintéticas? La respuesta está en el ámbito de lo divino, amigos míos. El dios Osiris, la deidad encargada de juzgar a las almas en la otra vida, era el símbolo máximo del más allá y del reinado eterno, y llevaba una barba metálica. No es de extrañar que los faraones quisieran imitar su aspecto para canalizar todo ese poder divino. Y ya sabes lo que dicen, la imitación es la forma más sincera de adulación. Al ponerse estas barbas artificiales, los faraones pretendían establecer una conexión con Osiris y su reinado eterno.
Además, estos codiciados accesorios de barba se convirtieron en preciadas posesiones, transmitidas de un gobernante a otro, un símbolo del linaje divino que atravesaba generaciones. Pero he aquí un giro en la historia. Esta tendencia no se limitó a los hombres. ¿Lo han oído bien, señoras? Algunas poderosas faraonas, como la legendaria Hatshepsut, que gobernó Egipto durante más de 2 décadas, también decidió llevar barba postiza. Eso sí que era romper las normas de género en nombre de la divinidad. Número 6. Los médicos egipcios tenían campos especializados. Es hora de hacer un viaje en el tiempo a la tierra de los faraones y los jeroglíficos, donde la atención médica estaba muy adelantada a su tiempo. Olvida lo que creías saber sobre el antiguo Egipto porque su medicina estaba a otro nivel. Según Homero, los egipcios eran famosos por su asistencia sanitaria de primera categoría en el mundo antiguo. Y si pensabas que era una exageración, piénsalo otra vez. Heródoto reveló que incluso poderosos gobernantes como Ciro y Darío acudían a médicos egipcios. ¿Qué hacía que la medicina del antiguo Egipto fuera tan impresionante? Tenían técnicas para curar heridas que avergonzaban algunos métodos modernos. ¿Anticonceptivos? Sí, también lo tenían cubierto. Pero espera, hay más. Toda una farmacia de medicamentos que avergonzaría a tu proveedor local. Pero esto no es todo. Los médicos del antiguo Egipto eran los mejores en diagnósticos precisos. Podían detectar enfermedades cardíacas como si nada. ¿Y adivina qué? Tampoco eran unos improvisados. ¿Oyes esto? Estos hábiles médicos se especializaron en diversos campos a lo largo de la historia, desde el antiguo reino hasta los Ptolomeos. Imagina que paseas por el antiguo Egipto, donde puedes encontrar neurólogos, oftalmólogos, dentistas, gastroenterólogos, proctólogos y especialistas en medicina interna. No nos olvidemos del médico estrella Iren Aki. Este tipo era una leyenda. Su tumba declaraba con orgullo que era oftalmólogo, gastroenterólogo, intérprete de líquidos y agárrense a sus asientos, pastor del ano. Pagados por el faraón, los médicos podían tratar a los pacientes gratuitamente. Sí, los egipcios tenían asistencia médica gratuita universal. A diferencia de algunos países de los más avanzados de hoy. Número 5. Los antiguos egipcios utilizaban pan mohoso para curar las heridas. Oculto en los polvorientos siglos de la historia hay un papiro que contiene la clave para desvelar los alucinantes conocimientos médicos de los antiguos egipcios. De hecho, es el núcleo de ilustración científica más antiguo del que se tiene constancia. Este extraordinario documento demuestra que aquellos antiguos médicos iban muy por delante. Mientras Europa seguía lidiando con la anatomía básica, estos antiguos curanderos ya dominaban el concepto de que la sangre fluye por el cuerpo, bombeada por el corazón. Pero eso no es todo. Estos visionarios de la medicina también eran maestros cosedores, pioneros en el arte de cerrar heridas con precisión. Además, las descripciones más antiguas de las lesiones cerebrales, incluida la membrana que recubre el cerebro, conocida como meninges, se encuentran aquí mismo, escondidas en este antiguo papiro. Descubrieron que la miel era un arma eficaz contra las bacterias. De hecho, comprendieron que la miel era un asesino natural de bacterias. Pero espera, hay más. También recetaban un brebaje a base de corteza de sauce para aliviar el dolor. ¿Te suena? Eso es porque la corteza de sauce contiene un analgésico natural, similar al santo grial del alivio que conocemos como aspirina. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Utilizaban pan mohoso en las heridas. Sé lo que estás pensando. ¿Pan mohoso? Pero adivina qué. Dieron con el innovador principio de la penicilina, el primer antibiótico de la historia, mucho antes de que Alexander Fleming se le iluminara la bombilla en 1928. Resulta que aquellos astutos egipcios ya combatían las infecciones sin saber siquiera lo que eran las bacterias. Número 4. Los antiguos egipcios realizaban una operación dental. Resulta que los egipcios eran una civilización que conocía el valor de una sonrisa deslumbrante. Los dentistas del antiguo Egipto no eran simples hadas de los dientes, sino que eran venerados como proveedores de salud cruciales, que se ocupaban de algunas dolencias bucales muy graves que harían temblar el taladro de tu dentista. ¿Tienes un diente flojo? No hay problema. Estos antiguos magos de la odontología tenían un truco bajo la manga. Llenaban esos blancos perlados tambaleantes con un brebaje herbal de miel y cebada, sellando el trato y manteniendo el diente en su sitio. Los dentistas egipcios tampoco rehuían las operaciones duras y los procedimientos quirúrgicos.
Hablamos de colocación de mandíbulas, extirpación quirúrgica de abscesos e incluso extirpación parcial de encías. Estos temerarios dentistas no se limitaban a raspar trozos de comida atascada, sino que eran pioneros en este campo, que creaban olas que se propagarían a través de los siglos. Pero la joya de la corona de su legado dental, inventaron los puentes dentales. Mientras el resto del mundo andaba a tientas en la oscuridad, los egipcios eran pioneros en la tecnología de sustitución de dientes. Enhebraban delicados alambres de oro alrededor y a través de los dientes de sustitución, fijándolos a los dientes cercanos. Después de los alambres, experimentaron con la fabricación de protectores bucales más gruesos, chapados en oro, para sujetar los dientes, y estas piezas se consideraban en realidad un símbolo de riqueza. Si esto te recuerda a la dentadura de tu rapero favorito, es porque son prácticamente iguales. Número 3. Cleopatra era de origen griego. Cuando piensas en la emblemática Cleopatra, te vienen inmediatamente a la mente imágenes de una impresionante reina africana. Su representación en el cine y la cultura popular la ha representado a menudo con piel oscura y rasgos llamativos, lo que ha llevado a muchos a creer que era de ascendencia africana. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, existe un rotundo consenso entre los eruditos en que Cleopatra no era de hecho de ascendencia africana. Siento cambiar la historia que conocías, pero esta legendaria soberana tenía una ascendencia predominantemente griega macedonia, con una pizca de herencia iraní, sogdiana y persa para ser exactos. Lo que significa que Cleopatra, la reina africana más venerada y famosa de la historia, en realidad no era africana. Los orígenes de esta idea errónea se remontan a interpretaciones artísticas y suposiciones culturales, más que a la exactitud histórica. La imagen de Cleopatra como reina africana poderosa y seductora se ha idealizado a lo largo de los años, cultivando la imaginación y perpetuando una narrativa que se aleja de los registros históricos. Entonces, ¿quién era realmente? Nacida en el año 69 a.C., era miembro de la dinastía tolemaica, una línea de gobernantes que descendía de Ptolomeo I, general de Alejandro Magno. Los Ptolomeos, originarios de Macedonia, Grecia, gobernaron Egipto durante siglos. La propia Cleopatra era el producto de generaciones de matrimonios mixtos dentro de esta dinastía griega, lo que solidificó sus raíces macedonias. Número 2. Los antiguos egipcios llevaban pelucas. Todos hemos oído hablar de los fabulosos tocados de la realeza del antiguo Egipto. Pero dediquemos un momento a apreciar otra maravilla centrada en el cabello: las pelucas. Estos chicos malos eran algo más que una simple declaración de moda. Eran un símbolo de estatus y una solución ingeniosa para combatir el abrasador sol egipcio. Los orígenes del uso de pelucas se remontan al antiguo Egipto, y el espécimen más antiguo que se conoce se descubrió en un enterramiento femenino en Hieracómpolis, alrededor del año 3400 a.C. Eso sí que es estilo atemporal. Sin embargo, no pienses ni por un momento que las pelucas eran una opción de moda al alcance de las masas. No, estos lujosos tocados estaban reservados a la crème de la sociedad egipcia, la élite. ¿Por qué eran tan importantes? Bueno, en el antiguo Egipto, donde reinaba la jerarquía social, tu cabellera decía mucho de tu rango. Las afeitadas eran un símbolo de nobleza, pero tenían una advertencia: la exposición al ardiente sol egipcio. Así aparecieron las pelucas. Estas ingeniosas creaciones no solo protegían las regias cabelleras de las quemaduras, sino que también permitían a la alta sociedad hacer alarde de su elevado estatus de la forma más elegante posible. Y ya sabes, no puedes tener piojos si no tienes pelo. Número 1. En el antiguo Egipto se entrenaba a los babuinos para capturar delincuentes. Cuando pensamos en animales policía, a menudo nos vienen a la mente imágenes de perros leales o caballos majestuosos. Pero he aquí un giro sorprendente de la historia antigua: babuinos adiestrados que servían como agentes de la ley. Sí, has leído bien. Los jeroglíficos y las obras de arte del antiguo Egipto revelan una verdad asombrosa sobre su sistema de justicia penal: el uso de babuinos para capturar a los delincuentes, igual que la policía moderna utilizaría a sus fieles caninos. Imagina una ajetreada ciudad del antiguo Egipto, con sus bulliciosos mercados, sus calles abarrotadas y, ¡oh no!, un ladrón a la fuga. Como sabemos gracias a una asombrosa exhibición captada en un grabado egipcio clásico, las autoridades soltarían a un babuino sobre el desprevenido criminal. En el grabado, mientras el babuino hunde sus dientes en la pierna del ladrón, este suplica desesperadamente a las autoridades que detengan al primate asaltante.
Es una escena que parece más propia de un documental sobre animales salvajes que de la antigua aplicación de la ley. Pero esta era la realidad en el antiguo Egipto. Como puedes ver, los egipcios eran antiguos, pero sabían lo que hacían. ¿Qué aspecto de su increíble sociedad te fascina más? Cuéntanos en los comentarios. Además, echa un vistazo a otras cosas geniales que aparecen en pantalla ahora mismo. ¡Hasta la próxima!